Como lo dice el título, yo les voy a hablar sobre la materia orgánica y el manejo sustentable de los suelos. La presentación tiene dos partes. La primera parte es un poco ir sobre las prácticas que degradan el suelo. Principalmente nos vamos a enfocar a la erosión hídrica y el tráfico por la maquinaria agrícola. Y después vamos a ver un poco de los parámetros físicos que son fáciles para que nosotros podamos medir en terreno. Y finalmente voy a hablar sobre una experiencia que hemos tenido en el territorio de Patagonia Verde. En primer lugar, cuando nosotros hablamos sobre el manejo sustentable o no sustentable de los suelos, como en este caso, lo que ocasionamos a través de nuestro manejo, la degradación de los suelos, y esto va a tener como resultado tierras poco fértiles y no rentables, lo que da la escasez de alimentos. Entonces, históricamente lo que ha pasado que la migración de los agricultores hacia tierras más fértiles ha sido una de las estrategias de sobrevivencia. Sin embargo, han habido agricultores que se han quedado en sus tierras, han probado nuevas tecnologías, han validado, han reformulado tecnología existente, lo que lo ha llevado a desarrollar capacidades físicas, intelectuales y culturales. Y estos agricultores son los que debemos valorar porque son los que han desarrollado sistemas agrícolas más sostenibles y productivos, y de los cuales muchos nosotros seguimos usando y estudiando hasta el día de hoy. En primer lugar, cuando hablamos sobre prácticas de manejo que degradan los suelos, vamos a hablar sobre la erosión hídrica. A nivel global, hay un estudio que se ha hecho donde ha evaluado las condiciones climáticas, las pendientes de los terrenos y como de resultado ha dado de que Chile es un país con una alta vulnerabilidad a la erosión hídrica. Y si nosotros vemos las principales causas de degradación, es la agricultura, la deforestación y el sobrepastoreo. Si sumamos estos tres parámetros, podemos decir que más del 90% de los suelos están degradados por las actividades que nosotros desarrollamos en la agricultura. Ahora, si vemos los distintos tipos de erosión que causa degradación en el suelo, tenemos la erosión hídrica, que vamos a ver más adelante, que es la erosión por la lluvia, la erosión eólica, que es la erosión por el viento, la degradación química, que es la tierra que ya tiene poca fertilidad porque usamos cantidad inadecuada de fertilizantes, porque no fertilizamos, porque no aplicamos abonos orgánicos, y la tierra sigue produciendo. Y la degradación física, que tiene que ver cuando el suelo hace resistencia al desarrollo de las raíces del cultivo. Si hay poco desarrollo de raíces, vamos a tener poco desarrollo en la parte aérea y por lo tanto la productividad va a disminuir. De todos estos tipos de erosión que nosotros de degradación que nosotros vemos acá, podemos ver que la erosión hídrica es la principal, más de un 50%. Ahora, estudios que se han hecho en distintas partes del mundo han dado como resultado que si yo tengo erosión hídrica, voy a tener degradación química o poca fertilidad. O si yo tengo erosión hídrica, voy a tener la combinación de la degradación física, que puede ser problemas de compactación. Entonces, siempre esta erosión hídrica va acompañada de otro tipo de degradación. Si nosotros vemos, ¿qué es lo que es la erosión hídrica? Principalmente, se da en zonas de pendiente. Vemos que viene la lluvia y de acuerdo al manejo que nosotros hacemos, labranza por tiro animal o por tracción mecánica, la primera capa de suelo, que es la que vemos ahí, queda suelta. Viene la lluvia y arrastra este suelo a la parte baja de la ladera. Y acá lo que vemos es que hay una pérdida de suelo, pérdida de agua, pérdida de nutrientes. Y es lo que nosotros vamos a ver en esta foto, donde vemos que el tractor, ¿no es cierto?, va ladera abajo, va en forma paralela a la pendiente, que es lo que tenemos que evitar. Acá tenemos un suelo con una pendiente que es mayor a un 20%, que debe ser cercano al 30%. Es recomendable que cuando tenemos una superficie o una ladera con una pendiente mayor al 20%, evitar el uso de maquinaria agrícola.
especialmente como se ve ahí, en forma paralela a la pendiente. Entonces, este problema, ¿qué va ocasionando? Que nosotros vamos a estar teniendo una superficie como esta, que es la que se le llama la más grave de los niveles de degradación por erosión hídrica. ¿Por qué? Porque son los primeros estados, no se les toma mucho tiempo, mucho atención a qué prácticas hacer para evitar que esto continúe, pero esto sigue continuando año tras año y va avanzando hasta lo que nosotros llegamos a tener son la presencia de cárcara, que son suelos que ya no son aptos para la productividad agrícola. Entonces esto pasa por el impacto de la gota de lluvia. Si nosotros vemos acá, en la parte A tenemos la superficie del suelo. Hay un impacto, ¿no es cierto?, que es intensificado porque el agua se va acumulando en la superficie del suelo. Entonces estas gotas van impactando la superficie que ya tiene un mayor contenido de agua, lo que hace que la estabilidad que tiene el suelo disminuya. Entonces una menor resistencia y favorece el desplazamiento de estas partículas de suelo en un ángulo de 45 grados. Ahora, si pasamos a la etapa B, que es el suelo debajo de una capa de agua poco profunda, es cuando ya la lluvia ya lleva varias horas, se forma esta capa de agua que cubre toda la superficie del suelo y el impacto de la gota de lluvia ya se transmite a una superficie mayor. Entonces ahí lo que se va pasando es el desprendimiento de las partículas del suelo y va ocasionando estos canales que nosotros vemos aquí. Año tras año esos canales van profundizando y también es el comienzo de la degradación de ese sector. Entonces siempre tenemos que tener cuidado con los primeros estados, cuando comienza este problema de la erosión hídrica. Si nosotros vemos, por ejemplo, acá en la región de la Araucanía, podemos ver que el 5,1% de los suelos no presenta erosión. El 21,7% de los suelos tiene una erosión ligera, que es en los primeros estados como vemos ahí en la foto. Luego, una erosión moderada, cuando ya es más visible el daño, es un 35% de los suelos y alrededor de un 9% es cuando ya tenemos una erosión, un tipo de degradación ya severo a muy severo. Y si sumamos todos estos porcentajes, podemos ver que en la región el 71,6% de los suelos presenta algún grado de erosión. Hay un estudio que hizo IREN, el actual CIREN, en la década del 70, y demostró que en Chile el 6% de los suelos estaban en una erosión ligera. Después este estudio se replicó en el año 2010 y indicó que el 26% de los suelos estaba en una erosión ligera, o sea, en una erosión ligera. Entonces podemos ver que la superficie no fue aumentando, pero sí el grado de degradación. ¿Y esto por qué? Porque en la década del 70 el 46%, 47% del suelo estaba erosionado y 40 años después el 50% del suelo estaba erosionado. O sea, la superficie que aumentó fue muy pequeña, pero sí aumentó el nivel de degradación, que eso es muy importante. Si nosotros vemos cuando tenemos estos problemas de la erosión hídrica o erosión por la lluvia, hay distintas etapas de intervención. En primer lugar está la prevención, que es cuando nosotros sabemos que estamos en una área que es vulnerable a la erosión hídrica y aplicamos estructuras conservacionistas para mantener los recursos naturales. Luego está la etapa de mitigación, cuando haya comenzado el problema y los resultados que vamos a tener vamos a hacer un impacto mediano o a corto plazo. Y luego tenemos la etapa de la rehabilitación, que es cuando la tierra ya está degradada, cuando tenemos presencia de cárcavas, y aquí cualquier intervención que vamos a tener va a ser a largo plazo. Y eso es lo que nosotros queremos evitar, llegar a esta condición de ya una etapa de rehabilitación. Entonces, nosotros tenemos que pensar que en los recursos que otorga el gobierno para estas etapas de intervención, siempre va a favorecer una etapa de prevención o mitigación.
porque la rehabilitación es una etapa más costosa. Entonces, tenemos que evitar llegar a esta situación. Aquí vamos a ver en detalle prevención, ¿no es cierto? Es cuando implica el empleo de medidas conservacionistas para mantener los recursos naturales, el medio ambiente y la producción de cultivos. Luego tenemos lo que es la mitigación, que hemos visto que son los primeros estados del problema, y la intervención es para reducir el avance de la degradación. El objetivo es que podamos detener este avance de degradación y comenzar a mejorar los recursos naturales del suelo. INIA ha trabajado en el centro sur de Chile en este tema. Acá podemos ver distintas estructuras de conservación de agua y suelo que se han utilizado para estudiar este problema. En primer lugar tenemos las curvas de nivel, luego tenemos las curvas de nivel en combinación con franjas vivas y también zanjas de infiltración en sistemas agroforestales. Entonces, estas son estructuras que nosotros podemos establecer cuando ya estamos en una etapa de mitigación del problema, para evitar que siga avanzando. Y luego tenemos la rehabilitación, que es cuando la tierra ya está totalmente degradada, el uso original ya no es posible, y aquí los costos, no solamente económicos, sino que también humanos, de rehabilitar estas áreas son mayores, y obviamente el impacto que vamos a lograr va a ser a largo plazo, que es lo que nosotros estamos viendo acá. Entonces, en relación a prácticas que degradan el suelo por la erosión hídrica, es esto lo que vamos a ver. Y ahora vamos a ver prácticas que degradan el suelo por el tráfico de la maquinaria agrícola, que también es un factor importante que cada vez tenemos que prestar más atención. El impacto por el tráfico de la maquinaria agrícola genera compactación en el suelo, que eso afecta el desarrollo radicular de los cultivos. Acá vemos cuando se ve la huella del tractor, es porque ya hay un impacto en los primeros centímetros del suelo, y aquí lo que se genera una lucha entre el suelo y la maquinaria. ¿Qué es más fuerte? ¿Es la maquinaria agrícola o el suelo que es capaz de resistir a esta compactación? Entonces acá tenemos que definir primero los daños que se producen por este proceso. En primer lugar, hay un daño que es por la presión de la rueda. Cuando nosotros usamos una alta presión de la rueda, esto va a generar un daño en la degradación en los primeros centímetros del suelo, los primeros 5 a 10 centímetros del suelo, que es la primera capa. Y luego el peso de la maquinaria agrícola, que nosotros vamos viendo que cada vez el peso es mayor, va generando un problema de compactación en el subsuelo, que es entre los 30 a 40 centímetros de profundidad, como vemos aquí en la foto. Entonces esto es bastante importante porque si usamos la maquinaria agrícola de una manera adecuada, vamos a evitar que tengamos este problema de compactación en el subsuelo, principalmente porque podemos tener este daño a los 40 centímetros de profundidad, pero muchas veces los agricultores, los productores, no se dan cuenta que tienen este problema, y afecta varias funciones, no solamente en el crecimiento de las raíces, sino que también en la disponibilidad hídrica para el cultivo. Entonces vamos a ver cómo es el desarrollo de las raíces cuando tenemos problemas de compactación, que puede ser por el tráfico de la maquinaria agrícola y también por el sobrepastoreo, como vemos acá. En un suelo compactado, la arquitectura radicular comienza a desarrollarse de forma horizontal, como vemos aquí. En cambio, en un suelo sano, las raíces pueden crecer en forma principalmente vertical, hacia abajo. Y eso es lo que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una capa dura, a los 30, 40 centímetros o antes, que impide el crecimiento radicular, las raíces comienzan a crecer hacia los lados, como vemos ahí. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Nosotros tenemos nutrientes y agua a esta profundidad, pero también tenemos nutrientes y agua a mayor profundidad, y a mayor profundidad tenemos más agua. Entonces, estas raíces que están en un suelo compactado
no van a ser capaces de absorber esta agua en el suelo. El suelo va a tener agua, pero las raíces no son capaces de absorberla, porque no pueden llegar hasta esta profundidad. Entonces, si las raíces no pueden crecer en profundidad, el cultivo tampoco se va a desarrollar en la parte aérea y eso afecta en la productividad. Entonces, tenemos que ver cómo podemos hacer que un suelo sea más resistente a la compactación. Primero es la rotación de cultivo. Lo que hoy se espera que tengamos rotaciones altamente diversificadas, porque distintos sistemas radiculares van a aportar distintos inputs de materia orgánica al suelo a distintas profundidades. Hay raíces que son más fuertes y pueden crecer mayor en profundidad, ¿no es cierto? Aún en suelos con problemas de compactación, lo que es muy importante. También se espera tener una cobertura permanente, el suelo, que no el suelo esté desnudo para evitar el impacto de la lluvia, ¿no es cierto?, directamente. Y por último, tratar de usar mínima labranza o gestionar un mejor uso de la maquinaria agrícola. Cuando nosotros tenemos estos tres principios, es cuando estamos hablando de agricultura de conservación, que eso es muy importante. Si solamente hacemos cero labranza o mínima labranza, es eso. Pero cuando integramos estos tres aspectos, estamos desarrollando por fin agricultura de conservación. Y esto va a mejorar la materia orgánica del suelo, que es bastante importante. Y aquí vamos a ver por qué es importante. En la primera figura nosotros podemos ver que un suelo con poca materia orgánica, ¿no es cierto? Tenemos la lluvia y como hay poca materia orgánica, produce que el agua se mueva rápidamente en el perfil del suelo. Cuando este suelo tiene más materia orgánica, lo que produce que el agua en el perfil del suelo no vaya tan rápido, se vaya manteniendo. La materia orgánica ayuda a retener el agua en el suelo y esta agua puede ser aprovechada por el cultivo. ¿Cómo podemos saber si tenemos un suelo que tiene una buena relación de materia orgánica de acuerdo a la textura? Esto es bastante importante. Hay una relación que se ha desarrollado, que es la relación 1:5, que se refiere al porcentaje de materia orgánica y arcilla que yo tengo. Si yo tengo mucha arcilla, debo tener más materia orgánica para que actúe como una especie de resorte. Si yo tengo mucha arcilla y poca materia orgánica, lo que produzco es que el volumen del suelo se pierda más rápidamente. Y es lo que vamos a ver a continuación. Algunos de los parámetros físicos que no son difíciles de que podamos medir nosotros en terreno para ir conociendo mejor nuestro suelo. En primer lugar, vamos a hablar principalmente sobre la textura y la densidad aparente. La textura sabemos que son el tamaño de las partículas del suelo, la arena son de la tamaño más grande, luego el limo y la arcilla son las partículas de menor tamaño. La combinación de estos distintos tipos de arena, limo y arcilla que tenemos en el suelo nos da el tipo de textura que nosotros vamos a tener. La textura está influenciada por los procesos de formación del suelo, por eso podemos ver que en el sur de Chile tenemos suelos de textura un poco más arcillosa, en el norte de Chile tenemos suelos de textura más arenosa, porque los procesos de formación son distintos y van a afectar cómo van a ser las propiedades físicas de un suelo. Está influenciada por la mineralogía y por el material generador. Pero ¿por qué es importante? Porque la textura va a influir en la retención de agua, de nutrientes, en la capacidad de infiltración y de aireación que tiene un suelo. Acá está una forma sencilla en la que nosotros podamos definir los principales rangos de textura. Si nosotros podemos hacer una cinta, ¿no es cierto? Una cinta muy delgada, menos de 2 milímetros, estamos frente a un suelo de un mayor de 30% de arcilla, como vemos acá. En la zona central, si podemos hacer una cinta un poco más gruesa, no tan fina, pero podemos hacer esta cinta es porque estamos en un 15-30% de arcilla. Y un suelo liviano,
un suelo de textura franca arenosa, es más difícil de moldear y nos va a costar más hacer esta cinta. Entonces ahí vamos a ver que tiene un suelo que tiene poco porcentaje de arcilla, menos de un 15%. Es un parámetro bastante sencillo en el que podamos nosotros clasificar cuando estamos en un suelo que es más arcilloso. Y como les dije antes, la densidad aparente, que está bastante asociada a la clase textural. Nosotros podemos ver que los parámetros van de 1 a 1.5. Podemos diferenciar cuando estamos en un suelo de textura arcillosa, que tenga una densidad aparente de 1, pero si esa textura arcillosa tiene una densidad aparente de 1.7, más alta, vamos a decir que ese suelo tiene problemas de compactación, solamente por los valores que tenemos. ¿Cómo podemos medirla? De esta forma, a través de unos cilindros que nos permiten conocer el volumen de suelo que nosotros tenemos en condiciones reales. Acá, por ejemplo, tenemos un cilindro, tenemos las partículas de suelo y los poros. Cuando yo tengo menos poros, voy a tener más suelo y por lo tanto mi densidad aparente va a ser mayor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cilindro que tiene una altura yo lo mido de 5 centímetros, el ancho también de 5 centímetros, hay un cálculo, pero podemos decir que el volumen de este cilindro va a ser de 98 centímetros cúbicos. Entonces yo puedo tomar una muestra de suelo con este cilindro, esperar, secar este suelo y voy a tener, por ejemplo, como vemos acá, 74 gramos de suelo. Lo divido por este volumen y me da la densidad aparente, 0,75. Si nosotros vemos, son valores bajos en relación a los valores que le mostré antes, que iban de 1 a 1.5. Y esos son los valores de densidad aparente que nosotros encontramos en la zona sur de Chile, donde tenemos mayor presencia de suelos volcánicos, 0,45, valores muy bajos, porque son suelos que tienen un mayor porcentaje de porosidad y por lo tanto eso va a influir en la densidad aparente que tengan estos suelos. Podemos ver un suelo rojo arcilloso que puede tener valores de densidad aparente entre 0.8 y 0.85, si vamos viendo con esta regla que está abajo. Otro suelo arcilloso que tiene valores de densidad aparente más bajos y un suelo trumado que tiene valores de densidad aparente en el perfil que van de 0.45 a 0.6. ¿Cómo nos puede afectar esto la capacidad de almacenamiento de agua? Podemos ver que en el suelo trumado podemos tener una capacidad de almacenamiento de 96 milímetros, en un suelo rojo arcilloso de 73 milímetros, y si este suelo tiene una densidad aparente mayor, por lo tanto mayor volumen de suelo, mayor cantidad de suelo en un cilindro, disminuye también la capacidad de almacenamiento de agua en el perfil a 63%, a 63 milímetros. Entonces podemos ver cómo la condición física del suelo en relación a la densidad aparente va afectando la capacidad de almacenamiento de agua que tienen los suelos y por lo tanto las necesidades de riego que tengan los cultivos, que es algo que nosotros tenemos que considerar si vamos de un sitio a otro. Aquí vamos a ver lo que le hablé antes sobre un indicador de la salud del suelo que nos puede determinar si hay riesgo de compactación o qué tanta tolerancia tiene este suelo a la compactación, y este indicador de 1,5 que va en la relación de materia orgánica y arcilla. Entonces, si tenemos un ejemplo, si yo tengo 20% de arcilla, lo divido por 5, debo tener más de 4% de materia orgánica. En los suelos de acá del sur de Chile, sí tenemos un alto contenido de materia orgánica, pero suelos más, la zona central del país va a ser distinto. Si yo tengo, por ejemplo, en un suelo 40% de arcilla, yo debería tener por lo menos 8% de materia orgánica sobre eso. Y eso a mí me va a indicar que es un suelo que va a tolerar mejor los riesgos de compactación, ya sea por el tráfico de maquinaria agrícola o también por el sobrepastoreo. Entonces, es un indicador bastante sencillo que nosotros podemos usar
para conocer en qué condiciones está nuestro suelo, si especialmente estamos en suelos con textura más arcillosa. En relación a la condición del suelo, les voy a contar sobre una experiencia que nosotros tuvimos en Patagonia Verde, donde usamos enmiendas orgánicas locales, especialmente pensando en zonas más remotas donde el acceso a fertilizantes es más difícil. Acá nosotros evaluamos las propiedades físicas de los suelos y el uso de enmiendas orgánicas locales. Estuvimos trabajando en la localidad de Ayacara, es una zona costera, como vemos ahí, y en Futaleufú, que está más cerca de la cordillera. Y nosotros encontramos con dos tipos de suelo totalmente distintos. Encontramos que en la zona de Ayacara, pues está cerca de la costa, había acceso de uso de enmiendas orgánicas, como vemos acá, sargazo fresco, perdón, que es una alga que se utiliza como fertilizante. En la localidad de Futaleufú usamos guano de ovino y en ambas tipos de enmiendas que nosotros utilizamos podemos ver que tenían un alto porcentaje de materia orgánica, tenían alto nivel de nitrógeno y por ejemplo el sargazo, como vemos ahí en la gráfica, tenía un alto contenido de potasio, lo que producía que el nivel de potasio en los suelos fuera alto también. Pero sí ambas enmiendas no tenían tan alto nivel de fósforo y nosotros teníamos que suplir esa cantidad que no la aplicaba la enmienda. Entonces lo que hicimos fue trabajar con el cultivo de papa. Trabajamos con 5 variedades de papa, como vemos aquí: Caruinia, Pucará Inia, Yagana Inia, Patagonia Inia y la variedad de Ciré. Los comparamos con el color verde, que son las variedades que usan los agricultores en estas localidades, y comparamos el uso de la enmienda local en combinación con fertilizantes químicos para suplir lo que las enmiendas orgánicas no estaban supliendo. En primer lugar, el fósforo, y lo comparamos usando solamente la fertilización química, que son las barras de color rojo. Y lo comparamos con el manejo local que usan los agricultores, que tenían un rendimiento de alrededor de 20 toneladas por hectárea. Nosotros pudimos ver que con la variedad Patagonia, que fue la que tuvo mayor rendimiento en ambas localidades, pudimos aumentar este rendimiento en más de un 40% en las dos localidades, en comparación con la fertilización química, 50% y 50% enmiendas locales. Eh, en y estos resultados podemos ver que fueron bastante similares si solamente usáramos fertilización química. Entonces, lo que nos demostró que el uso de enmiendas orgánicas como complemento a la fertilización química nos puede reducir el costo de la fertilización y podemos llegar a rendimiento tan alto como si usáramos solamente fertilización química. Podemos ver que el uso de la variedad también es importante, variedades principalmente me refiero a la calidad de las semillas sanas, ¿no es cierto?, que no aporten enfermedades al suelo, que no tengan problemas sanitarios. Si usamos semillas de buena calidad, si lo complementamos con enmiendas orgánicas que tenemos a disposición nuestra, podemos también alcanzar alto rendimiento y desarrollar una agricultura sostenible, que es lo que nosotros, es el enfoque que tenemos para esta reunión. Entonces, este manejo sustentable es posible combinarlo, reducir los costos de producción, ¿no es cierto?, y aumentar el rendimiento. Si ustedes quieren ver más sobre esta información, hay un informativo que está en la biblioteca de INEA, que se llama Respuestas de las propiedades del suelo y la productividad de papa al uso de enmiendas orgánicas en el territorio de Patagonia Verde. Entonces, para ir terminando, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Cuáles son nuestros desafíos? Mejorar los rendimientos sin comprometer la salud.
del suelo. Y en esto nos referimos principalmente a las condiciones no solamente químicas y físicas, sino también biológicas, que tienen mucha relación a la materia orgánica del suelo, a los microorganismos que nosotros tenemos. Los resultados que nosotros hemos visto indican la importancia de un suelo sano para una mayor productividad de los cultivos. Y algo que tenemos que reconciliar es producción o rendimiento y considerar la salud del suelo. Y a esto me refiero que establecer rotaciones que sean altamente diversificadas. Hay un estudio global que se publicó hace 2 años, en donde estudiaron en distintas partes del mundo el uso de enmiendas orgánicas, rotaciones, y claro, se pudo ver que el uso de enmiendas orgánicas genera un impacto positivo, pero en los primeros centímetros. Pero lo único que mejoró la condición física del suelo en el subsuelo, y a esto me refiero como lo vimos antes, entre los 30 y 40 centímetros de profundidad, fueron rotaciones altamente diversificadas. Ya no se llama rotaciones, ni siquiera rotaciones de cultivo diversificadas, sino que rotaciones altamente diversificadas, más el uso de enmiendas orgánicas para evitar el uso excesivo de pesticidas y fungicidas que lo que están haciendo es matando la biodiversidad del suelo y por lo tanto la materia orgánica del suelo. Entonces, reconciliar los aspectos que tienen a llegar a una alta productividad, pero sí considerando los aspectos de la salud del suelo como es la actividad física, química y biológica. Así que los invito a que revisen los artículos que hemos publicado en relación a esto y gracias por la atención y cualquier pregunta la podemos responder ahora.